Hola, buenos días, tardes o noches. Este es un video realizado por el equipo de Dazaet Berruecos Cuevas, César Francisco Vázquez Hernández, Luis Alberto Tepepa Solano y Ramón Mesa Cuauhtencos, estudiantes de Contaduría Pública en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. En el siguiente video mostraremos cómo presentar las declaraciones de las personas físicas, en cuanto a los regímenes contemplados en la ley, como lo son el régimen de personas físicas con actividades empresariales y profesionales, el régimen de sueldos, salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado y el régimen de arrendamiento y en general por el uso o goce temporal de bienes inmuebles. Para comenzar tenemos que entrar al portal del SAT, y esto lo haremos buscando en cualquier navegador, el acrónimo SAT, eligiendo el dominio sat.gov.mx. Una vez dentro del portal, nos iremos a la parte que dice, declaraciones, y esto lo haremos en cualquier de los casos o regímenes por declarar. Claro está que la siguiente opción a elegir, depende del régimen que se vaya a declarar. También hay que estar atentos de que en la parte superior esté seleccionada la opción de personas. Para empezar, entendemos por regímenes fiscales o régimen fiscal, al conjunto de obligaciones y normas que rigen la situación tributaria de una persona física o de una persona moral. La persona física es un individuo capaz de contraer obligaciones y ejercer sus derechos. Para ello empezaremos con el régimen de sueldos y salarios. Y para ello la ley nos dice que las personas que perciben salarios y demás prestaciones, procedentes de un trabajo personal subordinado a disposición de un empleador, su declaración solo es anual. Algunos ejemplos de asalariados son los obreros, secretarias, empleados de mostrador, asistentes, cajeros, entre otros. Estas personas del régimen de asalariados tienen diversas obligaciones ante el SAT, las cuales son: 1. Estar inscritos al RFC, Registro Federal de Contribuyentes, con el régimen de asalariado. 2. Mantener siempre actualizada la información en el RFC. 3. Contar con contraseña del RFC o firma electrónica para poder acceder al aplicativo de la declaración anual del SAT. 4. Informar a tu patrón antes de que te haga el primer pago si tienes otro trabajo, esto con el fin de que no se aplique nuevamente el subsidio al empleo. 5. Hacer su declaración anual. En cuanto a este régimen, se está obligado a presentar la declaración anual si obtuviste ingresos por 1. de 2 o más patrones de manera simultánea, o dejaste de prestar tus servicios antes del 31 de diciembre. 2. De empleadores que no estén obligados a hacer retenciones, como es el caso de los organismos internacionales. 3. Si se tuvo ingresos mayores a 400,000 pesos. Y dicha declaración se presenta a más tardar el 30 de abril siguiente de cada año fiscal. Es decir, la declaración del año 2019 se presentaría durante el mes de abril del año 2020, por dar un ejemplo. Ahora toca hablar de las deducciones de gastos anuales, los cuales no sirven para restar al ingreso anual, por decirlo de un modo, y de este modo reducir la base gravable, lo cual, en términos simples, es que se tome nuestro ingreso anual menos estos gastos, para que con base a este resultado se nos calcule el impuesto y por ende sea menor el impuesto que debamos causar a la Federación. Para lo cual los gastos que se nos permiten hacer deducibles son los gastos médicos, dentales, de enfermeras y gastos hospitalarios, incluido el alquiler o compra de aparatos para rehabilitación, prótesis, análisis y estudios clínicos. Lentes ópticos graduados hasta por 2,500 pesos. Gastos funerarios. Pagos por primas de seguro de gastos médicos. Los intereses reales, efectivamente pagados en el ejercicio, por créditos hipotecarios para tu casa habitación. Donativos. Transporte escolar siempre y cuando sea obligatorio en la institución educativa. Aportaciones voluntarias al fondo de retiro. Impuestos locales por salarios. Colegiaturas, preescolar a preparatoria. Considerando que cada uno de los gastos mencionados hayan sido facturados al nombre del contribuyente y pagados por medios electrónicos, es decir, transferencias de fondos, cheques nominativos o por medio de tarjetas de crédito o en su caso de débito. En cuanto a la mecánica de la presentación de la declaración anual a través del portal de SAT, seleccionaremos la opción de Presenta tu declaración anual como persona física. Una vez dado clic,
introduciremos la información que se nos solicita, la cual es el RFC y la contraseña de 8 dígitos y el código CAPTCHA. Una vez llenada la información, daremos clic en enviar, para entrar al aplicativo de las declaraciones anuales del SAT. Posteriormente elegiremos la opción de presentar declaración, la cual nos llevará a la página del perfil del contribuyente, en la cual seleccionaremos los campos correspondientes, como es el año del ejercicio a declarar, el tipo de declaración, ya sea normal, es decir que sea la primera vez de la presentación, o una complementaria, lo que sería modificar la declaración normal, ya sea que se deba modificar la declaración por algún tipo de error o modificación de la información. Después seleccionaríamos el tipo de ingreso, en cual en este caso seleccionaríamos la opción de sueldos, salarios y asimilados. Una vez seleccionada toda la información, daremos clic en siguiente y esperaremos a que la información timbrada por el patrón nos cargue en el sistema. Una vez cargada la información, debemos verificar que la información concuerde con que el contribuyente percibió en ejercicio. Toda vez que la información esté correcta, nos iremos al apartado de deducciones personales, donde podemos verificar que nuestros gastos personales deducibles mencionados anteriormente aparezcan, y en caso de que no, ingresar la información al sistema manualmente. Una vez hecho esto, nos iremos a la sección de terminación del pago, en donde nos aparecerá el cálculo del impuesto automáticamente, para posteriormente enviar la declaración. Y bueno, en este caso habría dos supuestos, que serían que el contribuyente tenga saldo a favor, es decir, que le hubiesen retenido mayor impuesto del que debían, para cual podría optar por la compensación, lo cual es tener ese saldo a favor para compensar con posible saldo en contra en años posteriores, o se puede optar por la devolución, lo cual sería que nos devuelvan ese saldo a favor, y el otro caso sería un saldo en contra, es decir, que nuestras retenciones sean menores al impuesto que corresponde al ingreso anual, y por lo cual debamos causar este remanente a la Federación, lo cual al enviar la declaración se nos generaría una línea de captura para realizar el pago en banco de dicho impuesto. Ahora hablaremos del régimen de personas físicas con actividades empresariales y profesionales. Para este régimen entran quienes realicen actividades comerciales, industriales, de autotransporte, agrícolas, ganaderas, de pesca o silvícolas. Para tributar en este régimen no se establece un límite de ingresos. Por ejemplo, talleres mecánicos, imprentas, restaurantes, cafeterías, cocinas económicas, cantinas, bares, tiendas de abarrotes, misceláneas, mini supers, escuelas, kinders, guarderías, ferreterías, refaccionarias, entre otras. En cuanto a este régimen, se deben presentar dos tipos de declaraciones, que son la declaración mensual y declaración anual. La declaración mensual permite calcular tu impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado que deberás pagar por tus operaciones. Para declarar necesitas tener tus ingresos, gastos y retenciones organizados y sumados mensualmente para capturarlos en la aplicación de declaraciones y pagos en sat.gov.mx. Se realiza el día 17 del siguiente mes que declaras. Además, debes de presentar mensualmente la declaración informativa de operaciones con terceros, que incluye la información sobre las operaciones de tus proveedores. La declaración anual. Informas el monto total de tus ingresos, gastos y retenciones al año, así como los pagos provisionales que realizaste mensualmente. La debes presentar a más tardar el 30 de abril siguiente de cada año fiscal. Para que compruebes tus ingresos, debes emitir facturas electrónicas por la prestación de tus servicios. Si tienes trabajadores, debes entregarle un comprobante de nómina por los pagos y retenciones que hagas. En cuanto a las deducciones de gastos mensuales, tú puedes deducir los gastos e inversiones que sean estrictamente indispensables para llevar a cabo tu actividad. Pago de sueldos y salarios. Cuotas que hayas pagado como patrón al IMSS. Arrendamiento del local que utilices para la prestación de tus servicios. Luz y teléfono del local para tus actividades. Papelería y artículos de escritorio. Inversiones en activo fijo, como equipo de cómputo, de oficina, construcciones o equipo de transporte. Las mercancías, materias primas, productos terminados o semiterminados, que utilices para producir tus bienes o servicios, o para venderlos. Y en cuanto a las deducciones personales para la declaración anual, entran las mismas de la declaración de salarios.
En cuanto a la mecánica de la presentación de la declaración mensual a través del portal de SAT, seleccionaremos la opción de presenta tus pagos provisionales o definitivos como persona física. Una vez dado clic, introduciremos la información que se nos solicita, la cual es el RFC y la contraseña de 8 dígitos y el código CAPTCHA. Una vez llenada la información, daremos clic en enviar, para entrar al aplicativo de Mi Contabilidad, donde daremos en la opción de Mi Contabilidad dentro del apartado de presentación de la declaración. Una vez ahí seleccionaremos la periodicidad, que en este caso sería mensual, posteriormente el año y por último, el periodo, que sería el mes a declarar. Al dar siguiente se nos habilitan los impuestos a declarar, para cual hay que seleccionarlos y nuevamente dar a siguiente, en donde abrirá el clasificador de las facturas del periodo, en donde se cargarán la factura emitidas en el mes así como las recibidas, a lo cual solo tenemos que llenar la información. En el caso de las emitidas, que son los ingresos, seleccionaremos si ese ingreso ya fue cobrado total o parcialmente en el ejercicio. En cuanto a las recibidas, que son los gastos, seleccionaremos si es un gasto deducible en su totalidad, parcial o si no lo es, y también si ya fue pagado. Después en la parte de totales nos dará el resumen de los ingresos y gastos del ejercicio, así como de los impuestos inherentes al régimen, en cual nos mostraría el acumulado de los periodos anteriores. Después daríamos en siguiente, de ahí nos saldrá otro resumen de los impuestos, los cuales seleccionaremos y responderemos las preguntas que nos marque el aplicativo, y al dar siguiente, se hará el cálculo del impuesto, al cual regresaríamos al menú y enviaríamos la declaración, para que así se nos libere la línea de captura correspondiente al impuesto a cargo. Y por último hablaremos del régimen arrendamiento. Se deberá tributar en este régimen si eres dueño de un bien inmueble como una casa, edificio, departamento, local comercial, terreno o bodega, y autorizas a otras personas para que lo utilicen por un tiempo y fines establecidos a cambio de una cantidad periódica de dinero, es decir, una renta. Características. El arrendador es el propietario del bien. El arrendatario es la persona que paga por disfrutar del bien. La renta es la cantidad de dinero que el arrendatario paga periódicamente al arrendador por usar el bien. El subarrendamiento es una modalidad mediante la cual el arrendatario concede, con autorización del arrendador, el uso temporal del total o parte del bien a una tercera persona. Si además obtienes ingresos por actividades empresariales, puedes optar por tributar en el régimen de incorporación fiscal, siempre que tus ingresos por ambas actividades no superen los 2 millones de pesos anuales. Las personas que rentan inmuebles deben realizar lo siguiente: acumular ingresos. Si eres arrendador y además tienes actividades de otro régimen. Para mayor información accesa a las disposiciones fiscales aplicables al régimen de arrendamiento, donde podrás consultar específicamente los ordenamientos jurídicos de tu actividad. Cumplir con obligaciones fiscales. Y deducir sus gastos. En cuanto a este régimen, debes también de presentar dos tipos de declaraciones, que son la declaración mensual o trimestral y declaración anual. En cuanto a la declaración mensual o trimestral, permite calcular tu impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado que deberás pagar por tus operaciones. Para declarar necesitas tener tus ingresos, gastos y retenciones organizados y sumados mensualmente para capturarlos en la aplicación de declaraciones y pagos en sat.gov.mx. Se realiza el día 17 del siguiente mes que declaras, o del trimestre, de acuerdo a lo que hayas seleccionado. Ten en cuenta que están exentos del pago de IVA los arrendamientos de casa, habitación y fincas utilizadas con fines agrícolas o ganaderos. Si rentas a una persona moral, está obligada a retener el 10% de los ingresos por concepto del impuesto sobre la renta. Esa cantidad la puedes restar en tus declaraciones. Además, debes de presentar mensualmente la declaración informativa de operaciones con terceros, que incluye la información sobre las operaciones de tus proveedores. Declaración anual. Informas el monto total de tus ingresos, gastos y retenciones al año, así como los pagos provisionales que realizaste mensualmente. La debes presentar a más tardar el 30 de abril siguiente de cada año fiscal. En cuanto a la mecánica de la presentación de la declaración mensual a través del portal de SAT, seleccionaremos la opción de presenta tus pagos provisionales o definitivos como persona física. Una vez dado clic,
introduciremos la información que se nos solicita, la cual es el RFC y la contraseña de 8 dígitos y el código CAPTCHA. Una vez llenada la información, daremos clic en enviar, para entrar al aplicativo de Mi Contabilidad, donde daremos en la opción de Mi Contabilidad dentro del apartado de presentación de la declaración. Una vez ahí seleccionaremos la periodicidad, que en este caso sería mensual o trimestral si se hubiese optado por esa opción a la hora del registro de la actividad, posteriormente el año y por último, el periodo, que sería el mes o los meses a declarar. Al dar siguiente se nos habilitan los impuestos a declarar, para cual hay que seleccionarlos y nuevamente dar a siguiente, en donde abrirá el clasificador de las facturas del periodo, en donde se cargarán la factura emitidas en el mes así como las recibidas, a lo cual solo tenemos que llenar la información. En el caso de las emitidas, que son los ingresos, seleccionaremos si ese ingreso ya fue cobrado total o parcialmente en el ejercicio. En cuanto a las recibidas, que son los gastos, tendremos dos opciones: la opción de la deducción comprobatoria, en la cual al régimen anterior seleccionaremos si es un gasto deducible en su totalidad, parcial o si no lo es, y también si ya fue pagado. La otra opción es la llamada deducción ciega, que consta en no comprobar gastos e irnos con una deducción permanente en los periodos del 35% de los ingresos totales del periodo. Después, en la parte de totales, nos dará el resumen de los ingresos y gastos del ejercicio, así como de los impuestos inherentes al régimen, en cual nos mostraría el acumulado de los periodos anteriores. Después daríamos en siguiente, de ahí nos saldrá otro resumen de los impuestos, los cuales seleccionaremos y responderemos las preguntas que nos marque el aplicativo, y al dar siguiente, se hará el cálculo del impuesto, al cual regresaríamos al menú y enviaríamos la declaración, para que así se nos libere la línea de captura correspondiente al impuesto a cargo. En conclusión, el portal del SAT le da una buena posibilidad a los contribuyentes de poder realizar sus declaraciones por sí mismos, ya que igual nos da las herramientas de facturación, y bueno, dependiendo del régimen del contribuyente se da la facilidad para las declaraciones, y creemos que el que haya ese mecanismo de ya tan automatizado lo logra hacer más fácil, como en el caso de la declaración anual de salarios, en el que básicamente solo hay que verificar la información, o en la herramienta de Mi Contabilidad, en el que solo hay que verificar las facturas que ya se nos cargan automáticamente. Y los medios de consulta para este video fueron la ley del IVA, la ley del ISR y el portal de trámites del SAT.